Vamos entonces ahora a ver cómo es que llegaron los espermatozoides hasta el ovocito. Para ello, el espermatozoide tiene que migrar de lo que es la vagina hasta la trompa uterina. Si este ovocito está destinado a sobrevivir, este debe ser fecundado entre las primeras 12 a 24 horas posovulación. Recuerden que el ovocito solo vive esa cantidad de horas. Para ello, los espermatozoides que están en la vagina producto de la eyaculación deben de llegar, ascender hasta la trompa uterina. Esta llegada de los espermatozoides no es tan fácil como parece, puesto que deben de sortear una serie de obstáculos que ofrece el tracto genital femenino. Por un lado tenemos la acidez de la vagina, que destruye a una buena cantidad de espermatozoides. Además, tiene que penetrar el moco que usualmente hay en el tracto genital, y además también deben de sobrevivir a la destrucción que ofrecen los leucocitos, que se encuentran normalmente en el epitelio de la vagina. De esos 200 o de esos 300 millones que pueden ser eyaculados de espermatozoides, solamente van a llegar hasta la trompa uterina entre 2.000 a 3.000 de ellos. Asimismo, en ese transcurso de migración que existe entre la vagina hasta la trompa uterina, los espermatozoides deben de experimentar una transformación que se denomina capacitación. Estos espermatozoides los espermatozoides que están aún en la vagina pueden llegar a la trompa uterina en unos 5 a 10 minutos aproximadamente después de la eyaculación. Mientras migran, emprenden un proceso denominado capacitación. ¿Qué significa? En realidad es un proceso de habilitación para penetrar al óvulo. ¿Qué significa esto? Que el espermatozoide en fresco se endurece por acción del colesterol. Esto evita que se liberen enzimas acrosómicas y no se desperdicien los espermatozoides. En el aparato reproductor femenino se libera el colesterol, que usualmente está en la cabeza del espermatozoide. Esto hace que la cabeza sea mucho más frágil, y el calcio que usualmente hay en el esperma estimula a la cola del espermatozoide para que pueda movilizarse a manera de látigo. Una vez que el espermatozoide llega a la trompa uterina y encuentra al ovocito, se produce la fecundación. La fecundación consigue la recombinación del material genético para dar lugar a un organismo nuevo y distinto desde el punto de vista genético. Tiene pasos la fecundación. Vamos a verlos aquí. El primer paso se denomina penetración del cúmulo o ófurus. Recuerden ustedes que cuando el folículo maduro eclosiona, se libera el ovocito con células de la granulosa que se encuentran alrededor de él, que se denomina cúmulus corona radiada. Esta penetración que debe hacer el espermatozoide en estas células que rodean al ovocito requiere pues de la digestión de la matriz extracelular del cúmulo gracias a unas enzimas que poseen, que es la hialuronidasa. Luego venimos con el paso 2. El paso 2 acá está agrandado, como se dan cuenta. Una vez que ya pasa a las células del cúmulo, se encuentra con esta membrana de color rojo, que es la zona pelúcida. Entonces, el segundo paso es atravesar ahora la zona pelúcida. Esta zona pelúcida implica que debe de unirse, miren, el espermatozoide a unas proteínas que son las ZP3. Para que puedan unirse, se tienen que liberar una serie de enzimas que se encuentran en la cabeza del espermatozoide, que son las enzimas acrosómicas, a lo que se denomina esto una reacción acrosómica. Vean cómo aquí tiene su receptor, tiene acá la proteína, van a liberar estas enzimas cromosómicas para de alguna manera digerir, ¿no?, esta membrana, ¿no?, que es la zona pelúcida. Posteriormente se unen la ZP2. Una vez que se unen a esta ZP2, se digiere la zona pelúcida y ya está prácticamente dentro, atravesando hacia el óvulo. La tercera etapa es la fusión que existe entre la membrana
del espermatozoide con la membrana plasmática del óvulo. O sea, acá prácticamente ya se encontraron las dos células, el espermatozoide y el óvulo. Entonces tienen que unirse esas dos membranas. Una vez que se unen estas membranas, se inicia una cascada de transmisión de señales que interviene mucho aquí el calcio. Esta cascada de transmisión activa la exocitosis de las vesículas que están llenas de enzimas, que son los gránulos corticales, que se ubican en la región más externa o cortical del óvulo no fecundado, a lo que se denomina esto la reacción cortical. La reacción cortical lo que va a hacer es, liberar estas enzimas que se van a posicionar debajo de la zona pelúcida, van a hinchar esta zona con agua y va a empujar a los espermatozoides que quisieran fecundar a este ovocito. Esta reacción acrosómica incluye la inhibición de la unión de la ZP2 y de la ZP3 por parte de otros espermatozoides. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es importante la reacción cortical? Porque esto me asegura que solamente un espermatozoide pueda fecundar a un óvulo. Porque si no hubiera esta inhibición, tendríamos un ovocito probablemente fecundado por dos espermatozoides. Eso haría que el producto de esta unión sea triploide, lo que se llama poliespermia. Entonces, lo que hace esta reacción cortical es evitar la poliespermia porque este producto no es viable. Y finalmente, el último paso, que es el paso número 6, es prácticamente aquí ya el espermatozoide está dentro del óvulo, se pierde el flagelo del espermatozoide, se pierden las mitocondrias del espermatozoide, de tal manera que la mayor parte del ADN mitocondrial es de la madre y se descondensa el ADN del espermatozoide. Gracias a esta liberación de calcio que habíamos comentado anteriormente, el óvulo se activa. El óvulo hasta ese momento estaba en un estado quiescente, o sea, como que dormido. Entonces, gracias al calcio que vino de esta reacción, del espermatozoide cuando cruza ya la zona pelúcida y se unen ambas membranas, el ovocito se despierta, descondensa su ADN y termina la segunda meiosis. Ambas células, tanto el espermatozoide como el ovocito, una vez que se activaron, ¿cierto? y que en todo caso el ovocito termina la segunda meiosis, se forma el pronúcleo, un pronúcleo femenino y un pronúcleo masculino. En este instante, el óvulo fecundado se denomina cigoto y está listo ya para empezar la mitosis. Como ven aquí, se forma un centriolo, que es el que va a dirigir, ¿no es cierto?, el movimiento de los cromosomas. Se van a degradar los pronúcleos y los cromosomas se van a alinear a lo largo de la placa de la metafase, se van a separar y se van a combinar entre ellos y van a formar dos células hijas, ¿no? Por lo tanto, tienen tanto el ADN del padre como el ADN de la madre. Hay que aclarar que cuando se une el espermatozoide con el óvulo y forma, el huevo cigoto, también se denomina esto producto de la gestación, porque la unión de estas dos células no solamente van a formar un nuevo ser, sino que también van a formar la placenta, van a formar el cordón umbilical, van a formar las membranas, las membranas placentarias, y todo eso se denomina producto de la gestación. Entonces, hasta aquí la fecundación se da aproximadamente entre el día 16 y entre el día 17 del ciclo menstrual. Entonces tenemos aquí un resumen donde vemos acá el ovocito secundario. Está a nivel de la parte más distal de la trompa, en donde está a la espera del encuentro del espermatozoide. Una vez que se fecunda, eso sería la hora cero, ¿sí? Se forma el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, y ya esto se denomina cigoto. Este cigoto va a tener múltiples divisiones mitóticas. Por ejemplo, a las 30 horas post-fecundación tiene dos células, a lo que se le denomina blastómeros. Luego tenemos la etapa de las 4 células, o sea, es decir, del cigoto se va a ir dividiendo cada vez más. En la etapa de 8 células ya va a estar prácticamente cerca a la entrada del útero e ingresa al útero en forma de mórula. Es decir, 72 horas después de la fecundación, el huevo cigoto
ahora llamado mórula porque tiene la forma de una mora, está dentro de la cavidad uterina. Posteriormente, esta mórula va a ir dividiéndose cada vez más hasta formar el blastocisto. El blastocisto es como una esfera hueca que tiene en una zona un tejido. Este blastocisto es el que finalmente va a implantarse en la pared del útero aproximadamente a los 6 días post-fecundación. Es decir, sería aproximadamente el día 22 del ciclo menstrual.